Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Perfecto. Vamos Buenos días. con la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Andrés Armijos. Debbie Ayala. David Balseca. Ahorita entró Debbie, Inge. Buenos días, Inge, disculpe, es que no me aparecía el... Ya, está bien. A ver, David Gracias. Balseca. Presente. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Ariel González. Presente, Inge. Iván Gordillo. Presente. Jarison Guerra. Presente. William Guzmán. Presente. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Presente. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Presente. Giovanni Solano. Sara Tito. Presente, Inge. Brian Velasco. Presente. Listo. Alguien que llegó tarde, ¿no? Bueno, ¿cómo les ha ido con los deberes y el trabajo? ¿Qué me dice? Inge, una preguntita nomás. Es que no sabía dónde subirle. Le subí en consultas unidad 3, no sé si está bien ahí. Ajá, yo también Los subí ahí. deberes y en consultas de la unidad 3. Ajá. Y el trabajo se sube en donde dice trabajo parcial 3, ¿verdad? Porque, o sea, no sabíamos de subirle ahí por lo que fue 14 de mayo. Sí, en trabajos 3 está bien. Ya. Gracias. No hay problema. Inge, entonces es hasta el 14 de mayo mismo ¿Qué cosa? el trabajo. El trabajo quedamos, a ver, el trabajo de tanques quedamos hasta mañana, hasta el viernes. Y los ejercicios hasta hoy. Así es como quedamos, ¿verdad? Sí, así habíamos quedado, Inge. Ajá. Entonces, si alguien tiene dudas. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cómo les fue con los ejercicios? Bien, Inge. ¿No estaban demasiado Sí, yo sí tenía complejos? algún... Claro, Deme un segundo, déjame buscar el deber un ratito. claro. Bien, verá. A ver, Yo el deber lo hice con Giovanni, pero, o sea, cada quien hizo como que, bueno, cada uno hizo por su lado y vamos comparando, pero, o sea, por ejemplo, cuando nosotros tratábamos de sacar el coeficiente de fricción, yo utilizaba, por ejemplo, la fórmula de Swami y Jan, ujú. y él utilizaba otra fórmula, pero se suponía que deberían salir por lo menos parecidos, ¿verdad? O Pero sea, no sé por qué similares. le salía súper. Habría que Entonces, y chequear. eso que teníamos igual, o sea, por ejemplo, ¿Alguien le el pasó KS, algo el similar o número. no? Porque normalmente da bastante similar, ¿no? Por decir, con Col Uruguay da 0.0193 y con Swami o con Haaland les da 0.02. Algo así sí puede pasar. ¿Qué tan variables eran las respuestas? O sea, por ejemplo, bueno, no me recuerdo bien, creo que no sé si Giovanni está aquí, pero eso le íbamos a preguntar igual en el diagrama de Moody del ¿cómo se llama? Del primer ejercicio que usted nos mandó.
que es calcular las pérdidas de una línea de conducción de fundición dúctil. Ajá. Ese, por ejemplo, igual en el diagrama de Moody me salía diferente, pero realizándole con las otras, el factor de fricción me refiero, pero realizándole, por ejemplo, con las otras ecuaciones me salían igual otro valor. Entonces no sé qué estábamos haciendo mal. Tal vez no sé si lo que subimos del E porque dependía del material, lo habíamos hecho bien. Eso no estaba tan seguro. Eso también le quería preguntar. A ver, me dices en el ejercicio 1 de todos. Este de aquí. Sí, de ese ejercicio. Ajá. Sí, ese mismo. Teníamos, a ver, rugosidad absoluta de 0.024 milímetros. Y Eso, por ejemplo, el KS estaba en metros. no, ¿Verdad? el KS está en 0,04, milímetros. perdón, 100 milímetros. Sí, sí, tiene razón. Sí, lo he puesto en milímetros. Claro, en metros hablaríamos Ya. de 2 centímetros, ya sería una rugosidad demasiado alta. Ajá, 2,4 por 10 menos 5. Ya. Entonces, por ejemplo, el Yep. KS está en milímetros y el diámetro es 30 centímetros. Entonces, la rugosidad relativa nos da ¿cuánto? Vamos en 300 milímetros sobre 0.024. ¿Cuánto nos da eso? A ver, 12.500. Perdón, es al revés. En el gráfico que les di es al revés. Ah, pues ¿Cuánto es? puede ser entonces por eso que no me salía el factor de fricción. O sea, es Eso me que dice así. hay dos tipos de gráficos. El uno es D sobre D y el otro es D sobre E. Entonces, Ujú. ¿cuánto les da ahí? Y a veces en sanitaria 2 o en sanitaria 1 les dan el otro gráfico. 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5. Y ahí tendrían que determinar el número de Reynolds, que según lo que veo aquí les da como 400.000. Acá tenía un diagrama de Moody, entonces vamos al Sí, diagrama eso de igual, Moody. o sea, eso igual me pareció que el número de reinos salía súper grande. Porque dice que, por ejemplo, la velocidad es 1,5 metros sobre segundo. El diámetro es 0,3 metros. Y el coeficiente es 1,13 por 10 a la menos 6. Me salía el número de reinos 398.230. ¿Cuánto? Está demasiado 400.000 grande. prácticamente. O sea, Ajá. iba a salir. Exacto. Entonces estaríamos Sale algo más o súper grande, menos o sea, aquí. mega turbulento. Claro, pero eso es bastante común. Ah, ya. Inge, o sea, el E sobre D usó el KS, el 0,024. Ajá, ese Claro. ¿de dónde lo sacó? Eso no dependía del material. Es que el E es la rugosidad absoluta del KS. Ahí fue. Ahí estábamos mal. Entonces este era el 0.024 sobre el diámetro que sería 300. Ahí sacamos el 8 por 10 a la menos 5, que estaría más o menos por acá. Ahí, Por aquí. ahí sí debe salir un F de 0,014. más o menos. Estaríamos más o menos por aquí, porque aquí está el 10 por 10 a la menos 4. Entonces nuestro el 8 por 10 a la menos 5 estaría más o menos aquí. Nuestro Reynolds estaba en 300.000, me parece, ¿no es cierto? 398.000, sí. Ajá, Unas 400.000. 4. Exacto. Ajá. Más o menos por acá. Entonces estamos en este punto de aquí que nos debería dar un factor de fricción de más o menos 0.014. A ver, estaríamos en 0.1. 0.0145, algo por el estilo. Sí, eso me salía con el Swami ya. 0.01464. Exacto. Pero ahí ya estamos Ahí más tenía una claros. confusión, gracias. Sí, ahí sí.
Sí, porque estaba haciéndole mal. O sea, estaba cogiéndole con esa, justo con esa tablita que está ahí que dice material, con el material Ah, de claro, es que la hay, tubería que se nos hacía. claro, ahí hay variaciones, ¿no? Justo por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí, como lo teníamos como un dato, la rugosidad absoluta, la podemos utilizar. Ah, ya es que yo ese valor lo asumí. Ahí estaba mal. Gracias, Inge, muy amable. Claro. Entonces, esto es para que vayan haciéndose un poco de recordatorio de cómo manejar el diagrama de Moody, las ecuaciones. Si ven, ahí sí los valores deberían ser más o menos cercanos. No exactamente igual, pero generar algo más o menos cercano. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? El tanque este prácticamente es el mismo ejercicio que hicimos en hidráulica aplicada, solo para que recuerden. El ejercicio de aquí, este ejercicio era un poquito más largo, por si acaso, simplemente como un recordatorio. ¿Cuál era el proceso? Asumo este valor de aquí, de tal forma que el flujo vaya hacia B, hacia C y hacia U2. Entonces, con este valor de aquí yo ya tengo las pérdidas en B, las pérdidas en C y las pérdidas en U2. Entonces, con eso yo ya obtengo, sacamos con la ecuación simplificada, ¿no es cierto?, de Colebrook-White en función de la velocidad, podemos sacar las velocidades, sacamos los caudales en todos los conductos y con equilibrio de caudales obtengo el caudal de este conducto de aquí, ¿no es cierto?, que sería este menos este y este. Con este caudal yo puedo sacar las pérdidas en este conducto, ¿no es cierto? Y con estas pérdidas yo puedo determinar este nivel de energía, que sería este de acá menos las pérdidas. Con este nivel de energía, si es que es menor a 12, esto baja. Si es que es mayor a 12, esto sube. Entonces con esto yo ya puedo determinar las pérdidas en D, las pérdidas en E. Y con estas pérdidas yo saco los caudales. Entonces yo tengo el caudal de D y el caudal de E. Entonces, ¿qué sucede? Si es que este de aquí sube, hago equilibrio de caudales, ¿no es cierto? Sería el caudal B2 debería ser igual a la suma del caudal D más el caudal E. Y lo que tengo que hacer es variar este nivel hasta que esta ecuación se iguale. Entonces, yo les dije por lo menos que hagan un par de iteraciones para que vayan viendo el proceso. Y sí va a volver un poco largo, pero después ya era bastante mecánico. ¿Sí está claro eso para todos? Sí. Sí, Inge. ¿Algún otro problema que hayan tenido? Y de los otros ejercicios, este de aquí simplemente era sacar pérdidas, ¿no es cierto? No era demasiado complejo. Le igualábamos con el caudal de ese 0,65 o más bien 65 litros por segundo todo. Y con ese caudal simplemente dejábamos todo en función de una pérdida menor y obteníamos la pérdida menor. Creo que ese también estaba bastante fácil. Entonces, ¿alguna otra duda que hayan tenido en el deber? Más era para que vayan refrescando ciertos conocimientos, hagan ciertos análisis acerca de la hidráulica de conductos de presión y de esa manera ya estemos un poco más frescos en el manejo de las ecuaciones especialmente. ¿Qué me dice? Sí, sí. Sí me acordé de bastantes cosas en el deber. Bueno, entonces Todas espero las que... líneas de energía que ya se me había medio olvidado cómo era eso. Exacto, las líneas de energía siempre se les olvida y las líneas de energía son bastante importantes porque cualquier rato les ayudan a resolver problemas. Entonces espero que sí les haya servido. Igual si alguien tiene dudas, no hay problema, me contacta y organizamos una tutoría o lo que sea. Entonces, en esencia, como ven, las conducciones son los mismos cálculos que hemos hecho acerca de conductos a presión. Hay que considerar cuáles son los caudales recomendados por la norma, cuáles son los diámetros comerciales y hay que tener en cuenta que tenemos límites de velocidad mínima y velocidad máxima, como en todo tipo de conductas. Entonces, simplemente hay que regirnos a eso. Entonces, continuamos con esto que son criterios de diseño.
normalmente el diámetro nominal es el diámetro exterior o el diámetro interior más 2 espesores. El espesor va a ser el que depende de la presión de trabajo, ¿no es cierto? Y para comprobar si es que el espesor es adecuado, nosotros podemos utilizar la ecuación que se conoce como la ecuación del tubo, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, es la ecuación de Barrow, en donde tenemos el espesor va a ser igual a la presión interna que manejamos por el diámetro sobre 2 veces el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Considerando dentro del esfuerzo de fluencia un factor de seguridad. Entonces, de esta forma nosotros comprobamos si es que el espesor es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Y el espesor normalmente sí lo podemos variar, no es un problema, simplemente hay que hacer los acoples necesarios. Normalmente se unen las tuberías de acero mediante soldadura, entonces es fácil generar los acoples. Entonces, nosotros hacemos un análisis de espesores por tramos. De esa forma se genera un ahorro importante en lo que es material. Tengan en cuenta que variarle de una cédula 40 a una cédula 80 o a una cédula 120, cuando hablamos de cédula nos referimos a los espesores que manejan los conductos y puede generar costos bastante más altos. Entonces, obviamente, nosotros no es que podemos elegir cualquier espesor que se nos ocurra, sino dependemos de lo que nos ofrece el fabricante. Eso lo deben haber visto en hidráulica general, ¿no es cierto? Ahí tenían los cuadros con los diámetros internos, los espesores que están en el comercio. Entonces, en función de eso, nosotros vamos haciendo el diseño del espesor. Aquí, como les decía, se hace por tramos. Siempre se hace un abscisado de las líneas de conducción, ¿no es cierto? En donde sabemos en qué abscisa es la que tenemos cuál tipo de accesorio o cuál tipo de unión o cambios de diámetro o cambios de espesor, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos un recorrido accidentado, esto en función de la topografía y la cantidad de accesorios, nosotros vamos a recomendar normalmente generar abscisados cada 20 metros. Si es que no es tan accidentado, si es que no hay tanta variabilidad, cada 50 metros. Entonces, ya tenemos un rango para tener claro más o menos cada cuánto nosotros vamos generando el abscisado, con el cual nosotros podemos identificar, como les digo, cambios, diámetros, espesores, etc. Accesorios también. Si hablamos de una tubería de acero, hay que colocar, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, las juntas de dilatación. Entonces, las juntas de dilatación son accesorios caros, ¿no es cierto?, que permiten que un conducto se dilate respecto al otro. Y obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque si se generan fugas en estas juntas de dilatación, pueden ser problemáticas, porque tenemos alta presión, accesorios caros, y podría llevar inclusive a generar socavación en la zona del conducto. Y a veces es muy difícil darnos cuenta que se genera este tipo de problemas, especialmente cuando son conducciones muy largas. Dije, ¿a qué se refiere con abscisado? Esa El parte no- abscisado es generar abscisas en el conducto, ¿no? Para los planos. Tú tienes el abscisado 0.0, el abscisado 0.2, 0.4, ¿sí? De tal O forma que sea, puedas identificar en dónde están las secciones importantes. Entonces ya te refieres, después llegas al kilómetro 1, el kilómetro 1 más 0.2, 1 más, etcétera, etcétera. Entonces, de esa sí, forma tú puedes identificar, ¿no? Y decir, sí, tenemos una fuga en el kilómetro 5 más 120. Entonces, mientras más abscisas tengamos, claro, se vuelve mucho más detallado el proceso. Entonces, en esencia, como criterios de diseño también, aquí tenemos nuestro tanque de carga, nuestro conducto a presión, en donde normalmente se recomienda que esté a una distancia del suelo el conducto. Eso dependerá de nuestros apoyos y atraques. A veces también se lo entierra, en algunos proyectos se lo entierra. Hay que tener en cuenta que si nosotros enterramos el conducto deberá estar mínimo a 1 metro de profundidad
¿Qué sucede con eso? Si tenemos una zona bastante húmeda, en los conductos metálicos puede generar corrosión. Entonces, sí hay que tener claro cuál es el nivel freático y cuál es la cantidad de agua que tiene el suelo. Porque en muchos casos eso puede deteriorar la vida útil del proyecto. Entonces, ahí sí hay que seleccionar con bastante cuidado el material y definir si es que va enterrado o va sobre la tierra. Cuando tenemos niveles freáticos altos, se recomienda que vaya sobre la tierra, pero en ese caso nosotros necesitamos, si este es el conducto, lo que son apoyos. Los apoyos son estructuras normalmente de hormigón, en las cuales nosotros generamos un punto de apoyo para evitar deflexión del conducto. Entonces nosotros colocamos los apoyos cada cierta distancia, normalmente cada 2-3 metros. Y por otro lado necesitamos los anclajes, en donde el anclaje es una estructura mucho más grande. Normalmente cubre a todo el tubo o tiene una especie de correa alrededor del tubo que nos sirve para generar estabilidad. Entonces el apoyo simplemente nos genera un punto de apoyo para evitar el contacto con el suelo, para evitar pandeos, etc. Pero el anclaje genera ya un punto de fijación. Normalmente nos sirve el anclaje para poder resistir lo que son esfuerzos, las velocidades que generan los conductos de alta presión, generan esfuerzos importantes. Entonces, por ejemplo, yo utilizo los anclajes cuando tengo cambios de dirección, ¿sí? Tanto horizontal como vertical, y normalmente también cada cierta distancia. Normalmente cada 5 apoyos o cada 10 apoyos, de tal manera que la estructura vaya segura, porque si empieza a vibrar mucho, y ustedes saben que hay la posibilidad de que se genere golpe de ariete, eso genera bastantes vibraciones. Entonces, en ese caso, las vibraciones la absorbe este bloque, que normalmente es de hormigón, o también hay ciertos anclajes que son con una base de hormigón y una especie de correa o una estructura pequeña de acero que le envuelve al conducto. Entonces, hay que también tener en cuenta los costos de todos estos elementos adicionales versus también lo que es el enterrar al conducto, ¿no? Porque enterrar al conducto 1 metro es bastante. Entonces, igual analizar los riesgos, que es mejor. Con esta forma de apoyos y anclajes, el agua va a pasar siempre por abajo del conducto, entonces no tenemos humedad directa que ataque la tubería. Entonces, en cuanto a oxidación, es una ventaja bastante grande, ¿sí? Pero también cuando está enterrado, está protegido el tubo. El único problema que le puede afectar es la corrosión. También cuando tenemos la tubería sobre apoyos y atraques o apoyos y anclajes, nosotros tenemos mucha mayor facilidad para identificar fugas, por ejemplo. Mientras que cuando está enterrado se vuelve mucho más difícil identificar las fugas. Y una fuga a alta presión puede generar socavación en el suelo. Entonces, todos esos factores hay que considerar para definir qué tipo de conducción utilizamos en cuanto a su ubicación respecto al suelo. Y también, cuando hacemos un análisis, nosotros nos vamos a encontrar con el problema de que puede haber una presión residual o presión remanente. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos nuestra presión de trabajo, en este caso está acá, normalmente, como nosotros no tenemos el diámetro que queremos comercialmente, nos toca adecuarnos a lo que nos venden, siempre vamos a llegar con una presión remanente. O sea, vamos a llegar con una línea de energía un poquito más arriba que la línea de energía requerida, o sea, que llegue al punto donde está el nivel de agua. Entonces, esa presión se conoce como presión residual, que sería esto de acá. Y la presión residual simplemente se debe a que las pérdidas que se van a producir en el conducto normalmente son menores a las pérdidas que nosotros necesitaríamos en el sistema para que funcione de manera ideal. Pero realmente se recomienda que exista una presión residual porque esta presión residual también nos sirve como un colchón. De tal manera que si instalamos más accesorios o si se empieza a generar mayor rugosidad en el conducto, tengamos ese colchón para que el agua siga fluyendo de manera adecuada en el conducto. Entonces, la recomendación es que esta presión residual esté en 5 metros o más.
Normalmente entre 5 o 7 metros es lo normal. De esta manera tenemos un colchoncito de diseño para que se pueda generar cualquier variación, como les decía, en el comportamiento del flujo dentro del conducto. Si esta presión es muy baja, no toma cualquier imprevisto que se pueda generar, como les decía. Entonces, podríamos tener un riesgo ahí en el caso de que se genere una variación en el coeficiente de rugosidad, por ejemplo. Y si es que esta presión es muy alta, estaríamos hablando de un sobredimensionamiento. En esencia, el diámetro es demasiado grande, no produce muchas pérdidas y no es malo. Podría generar mucha turbulencia cuando llegue el agua al tanque. Entonces, por eso siempre tenemos que tener una válvula de control y esa válvula de control nos sirve para controlar esta presión con la que llegue el agua. Generamos una pérdida menor y se controla la presión. Pero obviamente el costo del tubo va a subir. Entonces ya desde el punto de vista económico hay que tener cuidado porque a veces por estar muy seguros, por irnos por el lado muy cuidadoso, nosotros podemos generar que el proyecto se encarezca bastante y a veces eso puede ser una limitación para el cliente. Entonces siempre hay que estar jugando entre estos valores de presión de tal forma que nos dé seguridad, pero que no encarezca demasiado el proyecto. ¿Sí estamos claros con esto? Sí, Si es que nosotros llegamos a obtener presiones negativas en el conducto, en esencia, el diámetro que nosotros estamos utilizando es insuficiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos cambiar ese diámetro, ¿sí? En algunos casos puede ser demasiado pequeño y produce demasiadas pérdidas. En otros casos es demasiado grande y produce que el conducto trabaje en flujo libre. Entonces hay que hacer un análisis bien detallado, siempre en el caso de que se nos genere presión negativa. Y teniendo en cuenta, como les decía hace un par de clases, que la topografía también influye bastante, ¿no? Si es que esta es la topografía, recuerdan que decíamos que el conducto podía ir así, directo. Entonces, en este caso, nuestra línea de energía iría así. A ver, un poquito más. A ver, iría... En este caso, nuestra línea de energía iría así. Y no tendríamos problema, pero si en el mismo conducto nosotros nos vamos guiados por la topografía, corremos riesgo de que en este punto de aquí tengamos presiones negativas. Entonces, en este caso habría que diferenciar que ya no se debe al conducto, sino a la ubicación de la topografía y la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En algunos casos puede que no vaya por cuestión diámetro la presión negativa, sino se enfoque en lo que es una mala ubicación o un mal trazado del conducto. Porque en este caso nos tocaría tener una presión remanente bastante alta, ¿no es cierto? Esta presión de acá, para tener presión positiva. Entonces habría que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí está claro? sí. Eso hay que evitarlo siempre en conductos porque a veces guiarnos por la topografía puede volverse un problema. Hice una pregunta. Ujú. ¿Cómo se calcula si los accesorios van a resistir la presión que va a ejercer el caudal? En los accesorios no te escuché el resto. Van a resistir la presión que va a ejercer el caudal. Es que los accesorios también vienen con presiones nominales, ¿no? En las que van a trabajar. Entonces, en función de eso trabajamos. Normalmente el accesorio tiene mayor resistencia a presión que el tubo, pero las fugas no se generan casi en el accesorio, sino en las uniones y en conductos grandes, ¿no? De ahí en los pequeños, en los de PVC, por ejemplo, para vivienda, sí se generan fugas en el accesorio y eso normalmente se debe a fallas en la fabricación. A veces en los puntos de las uniones no quedó sellado completamente y se generan fugas. Pero la mayoría de veces las fugas van por las uniones más que por el accesorio propiamente dicho. Entonces, obviamente, para casos ya bastante grandes, hay diferentes espesores para los accesorios también. Entonces, en función de los espesores, vamos a tener la resistencia de los accesorios.
y eso ya te lo da el fabricante. Entonces, obviamente no hay tanta, en nuestro medio al menos no hay tanta variabilidad en cuanto a disponibilidad de espesores para accesorios. Entonces, normalmente tenemos espesores comunes y espesores ya un poco más altos que en muchos casos nos toca importar. Entonces, la mayoría de veces los diseñadores buscamos que no se generen importaciones porque obviamente se vuelve bastante complicado, especialmente en el caso de daños. Entonces, si ustedes ya instalan un sistema, se produce un daño y ¿qué sucede? No hay en el medio el accesorio y al dueño del proyecto le toca tener en stock accesorios adicionales o importar, lo cual se demora bastante tiempo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. En muchos casos ahora algunas empresas por ahorrarse en sus costos y también por dar la idea de exclusividad, hablando ya en el sentido un poco más macro, están importando bastantes materiales. Porque se dieron cuenta que no es tan difícil importar, entonces consiguen algún proveedor a buen precio fuera del país y se genera la importación y tienen algo a un buen precio y de buena calidad. Pero ¿cuál es el problema? Si se llega a dañar algo, necesitan contactar al mismo proveedor para que les pueda abastecer. Y eso se ha vuelto un problema generalizado, ¿no? Les digo inclusive hasta en las ventanas. Les pongo el ejemplo del Ecopark. En el Ecopark todos los perfiles de ventanería son importados. Entonces, ¿qué sucede? Se daña alguna ventana, porque inclusive los vidrios son importados. Se daña algún perfil, no se puede conseguir el mismo. Y se genera un problema porque toca hacer una importación para traer un perfil de ventanería. Lo mismo, toca hacer una importación para traer en algunos casos un vidrio porque eran vidrios especiales. Entonces se vuelve un problema. Lo mismo pasa en las conducciones. Si nosotros traemos accesorios que no hay en nuestro mercado, puede que generemos un ahorro al principio y todo, pero después de un tiempo, cuando se empiecen a dañar los accesorios, podríamos tener el problema de que nos toque hacer una importación para traernos una junta de dilatación. Entonces, obviamente va a demorar el proyecto, nos puede generar problemas y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en esa tendencia sí, cójanla con pinzas porque y a veces sí puede volverse un problema grave. De ahí, si nosotros estamos ya haciendo el análisis de una conducción, nosotros debemos tratar de seleccionar tramos con cargas similares. ¿Qué significa esto? Que yo voy a dividir a mi conducción por tramos. Entonces, la idea es que las cargas de presión en los tramos sean similares. ¿Por qué? Porque yo voy a mantener los espesores para cada tramo. Entonces, la idea es que el espesor resista cargas similares, así no tengo puntos débiles. Los tramos seleccionados deben ser lo más largos posibles. Obviamente, si manejamos tramos que sean lo más largos posibles, entonces hay que hacer un buen análisis de cómo divido los tramos, ¿sí? Especialmente en las zonas con la topografía variable. Si tenemos una conducción, una topografía así, no podría seleccionar este como un tramo. ¿Por qué? Porque aquí no tengo casi nada de presión y aquí tengo bastantísima presión. Entonces hay que tener bastante cuidado con la selección de los tramos. Las tuberías de PVC normalmente soportan hasta 7 megapascales. Entonces la recomendación para conductos grandes es utilizar acero porque obviamente tiene una mayor resistencia y tiene una buena disponibilidad en cuanto a diámetros y espesores en el mercado. ¿Se pueden combinar varios diámetros para generar una optimización de diseño? Sí, esto es importante y normalmente se recomienda, pero siempre teniendo cuidado de que las uniones se hagan de manera correcta, ¿sí? Y que no se generen demasiadas variaciones del diámetro. Sí, a veces por querer optimizar y reducir costos empezamos a generar muchas uniones y eso puede llevar a que más bien generemos confusión al momento de la construcción. Entonces vale la pena tener cuidado con eso. Las presiones comerciales normalmente van desde 0,5 a 1,25 megapascales, ¿sí? De los conductos más básicos. Los diámetros comerciales entre 110 y 160 milímetros. Esto desde lo más básico, ¿no? Entonces, simplemente como lo que encuentran como algo pequeño.
siguiente. Nosotros normalmente podemos generar un diseño en función de una tabla. Esto facilita nuestro análisis de los conductos. Entonces, en esencia, generamos la distancia, ¿sí? Se le puede incluir también una columna del abscisado, ¿sí? Entonces ahí vamos sabiendo qué distancia hay entre los puntos. La distancia acumulada que vamos manejando en el conducto, ¿no es cierto? Que tiene que estar de la mano con el abscisado, pero a veces es más fácil trabajar primero con el abscisado. La cota del terreno en cada punto, la carga estática que manejamos, el diámetro interno del conducto en ese punto, cuáles son las pérdidas por fricción que se generan en ese punto, las pérdidas acumuladas, la línea de gradiente hidráulico y la carga de presión que estamos manejando. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir identificando cómo varían las presiones dentro del conducto y después, obviamente, esto se lo puede graficar y normalmente tenemos gráficas que van con diferentes variaciones de presión. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar cuáles son los puntos críticos en nuestro conducto, ¿no? Los puntos en donde hay mayor presión. Inclusive en esta tabla también se le puede añadir lo que es el espesor. Entonces, esa es la idea. ¿Qué nos decía? Que nosotros cuando tenemos una topografía muy variable, abscisemos con una distancia mucho menor. Cuando estamos con una topografía más estable, que la abscisa pueda ser un poco más alta. Hablábamos de 20 metros como una referencia para topografías variables y 50 metros mínimo para una topografía mucho más estable. ¿Sí? La línea de gradiente hidráulico va a depender. Disculpe, no le Ajá. escuché. ¿Cuánto era la distancia cuando ¿Perdón? tenemos topografía variable? ¿Cuánto era la distancia Cada cuando 20 tenemos metros topografía? normalmente se recomienda. Sí, como algo normal, algo típico. De ahí la línea de gradiente hidráulico va a ser la cota del terreno más la altura mínima del agua menos las pérdidas, perdón, que van acumulándose. ¿Sí? Y la presión, obviamente, es la línea de gradiente menos la cota del terreno y más la profundidad de excavación. Pues de esa forma nosotros tenemos un cuadro que es bastante útil. Normalmente trabajamos con este tipo de cuadros para identificar puntos de alta presión, que serían puntos críticos, ¿sí? Y para identificar si las pérdidas acumuladas en algún caso nos pueden generar un problema. También habría que tener en cuenta si utilizamos tanque rompepresiones, los puntos en donde la presión se vuelve cero, ¿no? Obviamente tendrían que estar identificados en el cuadro. ¿Sí estamos claros con este funcionamiento? Dije, el H mínimo del agua es la carga estática, ¿no es cierto? La carga de presión, sí. Pero la carga de presión de régimen. Ok, ahí ¿Sí? estaba, mira. Cuando hablamos de estática, por eso le ponemos acá la carga estática. ¿Por qué? Porque la carga estática normalmente va a ser un poco más alta que la línea de gradiente hidráulico. Tenemos algo así. Aquí está nuestro conducto. Entonces la carga estática va a ser así. O la línea, esta sería la línea de energía estática, pongamos. Y la carga de régimen va a ser así, generando nuestra presión remanente que les decía, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener como diferencia entre las dos las pérdidas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En cuanto a análisis de presiones, también tenemos que tener en cuenta qué pasa con la carga estática. Y si es que ustedes creen que hay la posibilidad de que se genere golpe de ariete, aquí habría que poner también una carga dinámica. ¿Por qué? Porque la carga dinámica normalmente va a ser un poco más alta que la carga estática. Entonces, cuando analizamos presiones, analizamos espesores, nos tenemos que ir por el caso más desfavorable, que sería o la carga estática o la carga dinámica, dependiendo del caso. Normalmente se recomienda incluirle la carga dinámica, ¿no? Entonces, ¿puede estar en carga estática el sistema? Normalmente sí. Yo tengo una válvula
Cuando le quiero dar mantenimiento al tanque, voy a cerrar la válvula. ¿Qué sucede? El sistema se queda con carga estática. ¿Sí? Sí, sí está claro. Entonces ahí en esencia lo que buscamos es que este cuadro nos dé todas las herramientas para poder generar un análisis ya de cada abscisado. Entonces obviamente mientras más abscisas tenemos, o sea, mientras más corto sea el abscisado, nosotros vamos a tener muchos más puntos que analizar. Entonces por eso buscamos generar distancias mínimas. Entonces el trabajo que les mandé. Entonces hasta ahí alguna duda en lo que serían conducciones. En esencia, es lo mismo un análisis de tuberías a presión. Hay que tener en cuenta unos cuantos puntos adicionales, pero se vuelve el mismo análisis que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, en cuanto a tanques, el trabajo suyo era respecto a tanques. ¿Cómo les fue con eso? Ya tiene, me imagino que ya debe tener algo avanzado. ¿Qué encontraron respecto a tanques? Inge, yo de lo que le pregunté, había un montón de tanques, o sea, para combustibles, para manejo de agua, otro para manejo de líquidos especiales, cosas así. Entonces yo me enfoqué más en los tanques de agua, pero en los Exacto. tanques de agua de consumo de vivienda y en uno que otro para agua potable de sistema de red. ¿Y qué Entonces, no encontraste? sé, que los tanques de agua son, o sea, depende de la ubicación en la que esté. Por ejemplo, puede ayudar para regular presiones del sistema de red y también sirve como abastecimiento para cuando existen incendios y cosas así. Perfecto, sí, teníamos un volumen para incendios. ¿Qué más ahí encontraste? Que dependía de dónde esté ubicado el tanque o la flota del tanque, puede trabajar con bombas de succión o impulsión y si no puede trabajar a gravedad. Exacto. Normalmente buscamos que trabaje a gravedad, pero en muchos casos hay que tener sistemas de bombeo adicionales. Ajá. ¿Qué más encontramos? Que el diseño del tanque tiene que estar, por ejemplo, en las zonas de alto riesgo sísmico bien diseñado porque cuando llega el sismo puede mover la masa del agua y se pueden dar catástrofes. Sí, es un problema típico, ¿no? Podríamos decir, esa es la razón para que en zonas de riesgo sísmico alto no tengamos este tipo de tanques elevados de la foto, ¿no? Este tanque elevado tiene una inercia súper alta que en caso de un sismo puede generar falla, como mencionas. Entonces, normalmente nosotros utilizamos tanques que están sobre el suelo. De esta forma Sí, tenemos eso mucho también más justo había estabilidad. encontrado que hay tanques enterrados, apoyados, o también llamados superficiales. También depende mucho de Perfecto. la topografía Exacto, ¿no del es terreno. cierto? Pero creo que lo que más me llamó la atención es que este tipo de tanques deben estar completamente sellados, es decir, cerrados, que no entre luz natural para evitar que crezcan algas en su interior. Perfecto, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con la contaminación que se puede generar en estos tanques porque se vuelve difícil darles el mantenimiento. Entonces, tengamos en cuenta que se empieza a generar un crecimiento de algas o de moho. Puede generarse una contaminación total del tanque y en ese caso el procedimiento es vaciarlo completamente y generar una limpieza y eso se vuelve bastante caro y bastante demoroso. Entonces, de acuerdo a los cronogramas de mantenimiento, nosotros tenemos que presupuestar cada cuánto se deberían hacer esos mantenimientos, sí, pero normalmente no son tiempos muy seguidos porque es un proceso bastante caro y que genera bastantes problemas en el funcionamiento del sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con las condiciones de almacenamiento. Y esa es una de las situaciones que también nos hace tener mucho cuidado, por ejemplo, con los tanques de hormigón. Normalmente el hormigón, al ser más poroso, permite la mayor acumulación de bacterias, moho, algas en sus paredes. Entonces hay que tener bastante cuidado con los tanques que son de hormigón y sin ningún tipo de recubrimiento. Entonces vamos a ir avanzando rápido lo que son tanques, simplemente algo más informativo. Pero en esencia el tanque es fundamental en una red de abastecimiento de agua potable porque nos sirve para compensar variaciones horarias, en esencia. ¿Recuerdan el famoso concepto de los volúmenes de regulación? ¿Sí vieron eso? Sí,
Sí, Con usted vimos eso. usted mismo. Exacto. ¿Se acuerdan para qué nos servían? Nos servían para determinar o sea, se basaba en el consumo que nosotros teníamos y en cómo era lo que nosotros teníamos que distribuirle. No se basaba o sea, en lo que consumían en el día, lo que se consumía en la noche y dónde teníamos que almacenar, era para ver un almacenaje que teníamos que tener, o algo así, me acuerdo. Sí, exacto, va por ahí. En esencia, nos sirven para regular cuánta cantidad de agua deberíamos almacenar y cuánta cantidad de agua deberíamos proveer para el sistema. Entonces, en esencia, el volumen de regulación tiene ese objetivo: generar un espacio en donde podamos almacenar el agua cuando hay mucha producción y tener una cantidad de agua suficiente para abastecer el sistema cuando no haya mucha producción. Entonces, en esencia, sí, dependiendo del famoso periodo de regulación, que es el tiempo en el cual nosotros estamos haciendo el análisis, porque este es un análisis cíclico, o sea que se va a repetir a lo largo del tiempo, nosotros identificamos qué tan grande debería ser el volumen de mi tanque para poder abastecer al sistema. ¿Sí? Entonces, en agua potable normalmente se trabaja con periodos de regulación de un día, pero si nos vamos a riego, podríamos hablar por estaciones, no sé, 3, 4 meses. En centrales hidroeléctricas podríamos hablar de un año. Pues por eso, como el periodo de regulación en centrales hidroeléctricas es mucho más grande, el volumen del embalse es mucho más grande. Entonces también tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo puede que tenga en verano bastantes lluvias. Entonces todas las lluvias de verano yo tengo que guardar esa agua en un reservorio para abastecer, supongamos, la época de sequía, que dure 3 meses. Entonces la idea es que el reservorio sea lo suficientemente grande para abastecer todas las necesidades. Entonces a eso se enfoca el volumen de regulación y es uno de los conceptos más importantes dentro de los sistemas de agua potable, porque con eso nosotros podemos definir qué necesito yo para abastecer al sistema de manera adecuada. Y adicionalmente, aparte del volumen de regulación, yo tengo que incluir volúmenes para emergencia, volúmenes contra incendios y un volumen muerto que estaría en desuso dentro del tanque, pero nos sirve para solventar ciertos problemas que se pueden dar. Entonces, en esencia, por eso habla de variaciones horarias, porque de esta forma, con los volúmenes de regulación, yo estoy solventando los problemas que se pueden generar a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en un tanque de agua potable tengo alta demanda, digamos entre las 7 y las 9 de la mañana, tengo alta demanda alrededor del mediodía y alta demanda entre las 5 y 7 de la noche. En esos puntos yo voy a tener puntos críticos. ¿Por qué? Porque en esos puntos yo tengo que abastecer la demanda de agua. Entonces, la idea es que el tanque sea lo suficientemente grande para que abastezca esta demanda de agua y que también en las horas de la madrugada, en las horas de la noche, donde no hay tanto consumo de agua, yo pueda estar cargándole a este tanque para que abastezca el sistema. Entonces, en esencia, en eso nos basamos nosotros para definir los tamaños de los tanques. Entonces, el agua que es captada en la fuente de abastecimiento no es la misma en cantidad que el consumo de la población. Obviamente, ¿no es cierto? Tendríamos un sistema ideal en donde todo lo que yo genero en la planta de tratamiento va directito a la población, pero no puede ser así, porque la planta de tratamiento tiene un tamaño, tiene una capacidad, está diseñada para un caudal. Y el comportamiento del consumo de la población también es bastante variable, como decíamos, ¿no es cierto? Hay horas pico, hay horas que son muy bajas en cuanto a consumo. Entonces, eso se ve reflejado en el análisis de volúmenes de regulación que nos ayuda a identificar la capacidad de los tanques. Entonces, en esencia, los tanques nos sirven para generar una regulación en cuanto a esta situación. No siempre lo que se capta es lo mismo que lo que se trata y tampoco es lo mismo que lo que se consume. Entonces hay que tener bastante criterio para poder generar para poder conjugar estos tres elementos, de tal manera que el sistema se pueda abastecer de una manera adecuada. Entonces, el tanque
es el que genera el ajuste de los consumos, como decíamos. Y el tanque también nos sirve para buscar, generar o mantener una presión adecuada del agua. Entonces, en muchos casos, el tanque es elevado, ya sea con un tanque como los que veíamos en el gráfico, cuando tenemos zonas planas, y cuando tenemos topografías variables, nosotros tratamos de colocar los tanques en zonas altas para que de esta manera podamos utilizar la gravedad para generar la distribución de agua hacia la población. Entonces, obviamente, lo ideal es tratar de evitar como sea el uso de sistemas de bombeo porque encarecen mucho los proyectos. Entonces, por ejemplo, si logramos que nuestra captación esté colocada en un sitio alto de tal manera que pueda abastecer al tanque de manera directa por gravedad, tenemos un sistema bastante eficiente porque después utilizamos la altura del tanque para abastecer a los sistemas urbanos o a las comunidades. Y Entonces, también puedo utilizar los tanques, por ejemplo, para sostener las presiones remanentes que sean más allá de lo que es recomendable. O sea, que tenga una presión muy alta, le puedo utilizar el tanque para absorber esa presión. exacto, sí, es algo posible. Nosotros en muchos casos, por ejemplo, tenemos un sistema como el que está aquí y yo puedo conectar a la ciudad con otro tanque que va a estar un poquito más abajo. Entonces, todas las presiones remanentes que yo tengo en los momentos en donde no hay demasiado consumo, ¿no? Porque cuando hay mucho consumo va a bajar la presión, obviamente. Entonces, cuando yo no tengo mucho consumo, puedo colocar este tanque que se conoce como un tanque de cola, en donde este tanque absorbe esas presiones y almacena el resto del agua. Entonces, ¿qué sucede? Y ya cuando hay mucho consumo, yo puedo tener abastecimiento desde los dos lados. Y es un sistema bastante útil, ¿no? Bastante óptimo, en el caso de que nosotros manejemos presiones altas. Es una forma de controlar las presiones, de generar un almacenamiento que nos va a ayudar también, porque de esta forma yo puedo tener presiones mucho más estables a lo largo de la red de distribución. Porque si es una red grande, este tanque va a empezar a tener pérdidas y tal vez a los consumidores del final ya no les llegue una presión muy alta, que digamos. Entonces, de esta forma, si yo coloco un tanque de cola, yo puedo mejorar el servicio a estos ciudadanos de acá. Entonces, es un sistema bastante útil. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. Entonces, hay cómo jugar con los tanques, hay cómo distribuirlos por varias zonas. Si ustedes se ponen a ver en Quito, hay un montón de tanques distribuidos a lo largo de la ciudad. Y esto nos ayuda a sectorizar. Y sectorizar es una de las mejores acciones que podemos tomar en un sistema de agua potable. Porque si sectorizamos nosotros, por ejemplo, podemos tener una red grande, digamos, una ciudad, en donde aquí tengo un tanque que abastece a una sección de la ciudad y acá tengo otro tanque que abastece a otra. Entonces, de esta forma, yo puedo tener aquí válvulas de control y cierro estas válvulas y están trabajando cada sector con su tanque que les da presión. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que dar mantenimiento a este tanque de aquí, entonces bloqueado. Yo puedo abrir las válvulas y ya genero que se abastezca la zona de acá mediante este tanque que nos puede ayudar en casos de emergencia, ¿no? Entonces yo genero sectorización y de manera, genero un mejor servicio. Mientras que si yo tengo toda la ciudad que depende de un solo tanque, voy a tener problemas de presión. Digamos, este tanque no existe. Tal vez acá tengo baja presión. No tengo una presión adecuada. ¿Por qué? Porque está muy lejos y se producen las pérdidas. Entonces empieza a consumir agua todo el mundo y llega poca presión acá. Y realmente para que funcione aquí el sistema adecuadamente, tendrá que el dueño instalar una bomba. Se daña este tanque, nos toca cortar el suministro y se quedó toda la ciudad sin abastecimiento. Entonces se vuelve un problema. Entonces, cuando hablamos de sistemas de agua, lo mejor es generar sectorización. De esa manera yo puedo unir los conductos, puedo trabajar con una red que yo puedo ir modificando de acuerdo a la conveniencia y a los requisitos del sistema. Entonces es bastante importante. Cuando yo sectorizo también
se me daña este conducto de acá, se produce una fuga, yo puedo tener un sistema en el cual tenga válvulas aquí, cierro solamente este tramo del sistema y puedo trabajar con el resto sin problema. Cuando yo no sectorizo, se me daña un pedazo del conducto y si es que es un daño importante, pues me toca quitarle el agua a todo el sistema para poder darle mantenimiento. Y eso pasa en algunos sitios, ¿no? En la costa ecuatoriana hay un montón de poblaciones en donde no hay sectorización, entonces se dañó, toca dar un mantenimiento, se quedó toda la ciudad sin agua. Entonces obviamente es caro sectorizar, pero la ventaja en cuanto a abastecimiento de agua es mucho más alta. Yo les decía, normalmente se habla de que los criterios de calidad para sistemas de agua potable de poblaciones dicen que me parece que máximo debería haber 1 o 2 cortes de agua en todo el año en la ciudad para decir que tienes un buen sistema de abastecimiento. Y si ustedes ven en muchas poblaciones del Ecuador hay cortes cada 2 meses, creo. Y no es uno, no son varios cortes. Entonces, Una pregunta. Por ejemplo, el agua que captamos aquí en la sierra, ¿sirve para distribución también en la costa? ¿O en la costa hay diferentes tanques de captación? no, pues imagínate, llevar el agua hasta la costa se volvería demasiado caro. Entonces se hacen captaciones ya en la costa, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, pero tenemos una reserva de agua gigantesca en la zona de Manabí, en la parte sur de Manabí. Entonces, esa yo diría que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la costa ecuatoriana. Entonces, ahí se generan sus propias captaciones. Pero generar un transporte demasiado largo es bastante caro, bastante complejo. Oye, pero mientras más cerca esté el sistema de red de la costa, o sea, la cota sea más baja, vamos a utilizar más bombas, ¿verdad? Ya sea de impulsión o de succión. O no Depende, es que necesariamente. ahí entra nuestro trazado como un punto importantísimo, ¿no? Identificar dónde se puede hacer la captación y cómo se puede hacer la distribución. Entonces, ahí ya depende mucho de nuestro análisis y del análisis topográfico que nosotros estemos haciendo, porque ahí el criterio que utilicemos puede generar unos beneficios altísimos en cuanto a distribución del agua. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, puede que tengamos un punto de muy buena calidad, pero digamos el tipo de suelo no es nada bueno y requiera muchos mejoramientos, eso puede encarecer el proyecto. Entonces, esos criterios también influyen un montón. Entonces, ahí sí no hay una receta, pero en esencia lo que buscamos nosotros es que no se genere demasiada, que no se generen demasiadas complicaciones en el sistema en cuanto a su construcción y que tengamos la capacidad de abastecer al sistema de manera adecuada. Entonces, ahí sí es muy, muy variable. También influyen costos, ¿no? Por ejemplo, si hay que hacer demasiadas expropiaciones, obviamente también se vuelve un factor importante en ese caso. Entonces hay un montón de factores y la idea es que se genere un resultado lo más adecuado posible para el sistema. Entonces no sé si me hice entender con eso. Sí. Y este tema de la sectorización, o sea, ¿cómo se maneja? Porque, o sea, hasta un punto tiene, o sea, ¿cómo se distribuye qué sectores tiene que abastecer cada tanque? O eso ya es cuestión del diseño. Claro, De criterio del diseño. diseño. ¿Hasta dónde creemos que puede ir la presión, por ejemplo, que llega generada por este tanque de manera adecuada, ¿no? Analizando los casos críticos. Aquí hace algunos meses, así que debe ser un poco más de un año, hicimos una tesis en donde teníamos un sistema de distribución de agua potable en una población en el oriente
no tenía sectorización. Entonces la idea era sectorizar esa población. Y los beneficios de la sectorización eran dramáticos. Había sitios en las zonas más perimetrales de la ciudad en donde realmente el agua llegaba con casi nada de presión. Y se mejoró dramáticamente, simplemente se dividió el sistema, creo que en 5, en 7 sectores. Entonces, de esa manera se pudo generar una mejora dramática en el abastecimiento y en lo que son fugas, porque obviamente estos sistemas normalmente tienen bastante tiempo desde que fueron construidos y ya empiezan a presentar fugas. Entonces, uno de los principales problemas de esta población en el oriente era que se generaba una fuga y se tocaba parar el abastecimiento a toda la población. Entonces, la mejora en calidad del servicio fue dramática implementando este proyecto de sectorización. Entonces, ahí entra nuestro criterio. ¿Perdón? Y también se considera, no sé, las conexiones que son ilegales, porque eso nos explicaba que el Inge Castellanos, que un sistema se iba conectando a la gente no oficialmente, sino a lo largo de la captación, de la redistribución. Exacto, tal cual. Es lo que les mencionaba cuando hablamos, ¿se acuerdan del índice de agua no contabilizada? Sí. Ahí están incluidas las conexiones ilegales. Y yo les decía, en Quito, en la zona urbana, estamos hablando de más o menos del 33 o 35% de agua no contabilizada. En las zonas rurales de Quito estamos hablando de cerca del 45% de agua no contabilizada. Entonces, esta agua no contabilizada va de la mano con ¿qué? Con el agua que la gente está robando, que se está conectando ilegalmente, con las fugas, con los agrietamientos en los tanques, con conexiones dañadas, etcétera, etcétera. Entonces es un número súper grande. O sea, en esencia esto nos dice de la cantidad de agua tratada, más de la mitad no sabemos a dónde se fue. Y es un problema. Y ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ahí las propias personas contratan a algún maestro y se conecta a la, o sea, no estoy segura, creo que se llaman domiciliarias, o sea, ahí le hacen la conexión o cómo. Claro, en esencia ustedes van en Quito, yo les diría al menos un 15 a 20% de conexiones tienen cierta ilegalidad. Esta es la línea de acometida. Aquí tengo mi medidor de agua. Lo que hace mucha gente es, pongo una T acá, pongo una T acá. Tac, tengo mi sistema directo. Entonces aquí le pongo una válvula check para que no se vuelva el agua. Y venga, a ratos pago el agua, a ratos no pago el agua. Pasa un montón. Y es facilito, ¿no? Y es difícil que alguien se dé cuenta, porque simplemente aquí está el medidor, acá abajo yo le pongo bien bonito con bloque un espacio para que no se vea. Entonces es súper difícil que se den cuenta. Pasa un montón. Pero, por ejemplo, en una redistribución, si yo diseño y no, o sea, va a llegar a menos lugares la presión de lo que tengo esperado si es que estoy perdiendo el 45% Claro. del agua, se podría decir. Pero esa ya es una lucha perdida porque consideramos este 45% como agua no contabilizada. Entonces ya está contabilizado dentro de nuestros diseños. O sea, de lo que yo espero a donde llega el agua, le quito el 45% y es donde realmente llega y con lo que yo manejo mi diseño. Exacto. Uh-huh. Ahí. Entonces, es que claro, si uno dice, no, yo no quiero que me roben el agua y le diseño con el consumo real, va a colapsar el proyecto rapidísimo. Entonces es crítico, realmente hay que darnos cuenta que es crítico tener índices de agua no contabilizada tan alto. La meta para el 2025 creo que era bajarle al 40%. Y es difícil. Ahora hay sistemas también, uno de los problemas, nos habían dicho que les mencionaba, es cuando hay fugas, ¿no? De repente hay una fuga justo pasando el medidor. Entonces la gente le llama a la empresa de agua potable y le dice, sí, tengo una fuga aquí. Entonces va al personal del agua potable y dice, vea, no, justo está después del medidor, así que eso es responsabilidad suya. Contrate un plomero y arréglelo.
Pero en todo ese proceso se puede perder una semana, 2 semanas, 3 semanas que el agua se está yendo. Entonces es uno de los puntos críticos. Ustedes también en algunos casos han de haber visto, ¿no? Hay una rotura de una tubería en la vereda. Entonces, ¿qué pasa? Llaman al agua potable, sí, se demoran 3, 4, 5, 6 días en ir a ver. Entonces van a ver, entonces ahí empieza el análisis, si es que es parte de la red, la rotura, o si es parte del ingreso a la vivienda, de la conexión domiciliaria. Entonces, en algunos casos sí, esto no es nuestra obligación arreglarla, tiene que arreglarlo usted. Y así se pierden metros cúbicos por montones de agua. Sí, Entonces, recién tuve una fuga fuera de mi casa y se demoraron 4 semanas en arreglarle. O sea, ajá, vinieron 3 veces y la arreglaron en como 4 semanas. exacto, imagínate cuánta agua se puede ir en 4 semanas, ¿no? Y era un montón porque, o sea, estaba inundando la calle prácticamente. Exacto, una fuga en un mes fácil puede botar unos 200 metros cúbicos. Entonces, claro, eso va al agua no contabilizada. Entonces, imagínense qué pasa cuando no nos damos cuenta. Si es que es una conexión que está bajo la calle y no nos damos cuenta. Pueden pasar 3, 4 meses hasta que ya se empieza a generar un problema visible y ahí generar el cambio. Inge, y también los tanques, bueno, no son tanques, son las piedras de lavar, digamos, cuando usted las llena y después no internas hacia debajo. Claro, se va el agua. Lo mismo pasa en los tanques. Y ahí toca eso prácticamente ya dañar el tanque para ver qué será que está dañado. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, eso pasa en un montón de cisternas de igual forma. Es súper difícil darnos cuenta que una cisterna está dañada. Y lo mismo pasa en un tanque de reserva. ¿Por qué? Porque tendremos que estar siempre calculando cuánta agua se gasta versus cuánta agua está entrando, ¿no? Porque tenemos el ingreso de agua y tenemos el egreso de agua. Entonces, ¿cómo analizo yo que está una fuga o una cisterna o un tanque de reserva? Es complicado. Y eso normalmente termina en que nos damos cuenta después de un montón de tiempo, ya cuando el agua se ha ido por montones. Y eso pasa un montón, creen. Igual dentro de los tanques, pues obviamente hay que considerar la demanda y el aporte, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, para la regularización. Normalmente cuando hacemos análisis de agua potable, la regularización es de 24 horas. Hay que generar este análisis del régimen de consumo-demandas, que en esencia es el histograma de caudales que veíamos cuando analizábamos volúmenes de regulación. Hay que tener en cuenta que el comportamiento siempre va a ser variable, pero lo que nosotros hacemos es buscar identificar un comportamiento típico que nos permita eh, generar una conceptualización del sistema para poder generar nuestro diseño. Y obviamente siempre tiene que estar el tanque manteniendo las normas de higiene y de seguridad. Como decíamos, es crítico que un tanque empiece a generar crecimiento de bacterias o crecimiento de moho o algas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, normalmente se tienen que tomar muestras de la calidad de agua que sale del tanque y de la calidad de agua que sale de la planta de tratamiento para identificar si es que hay algún problema. Entonces, los tanques nos van a compensar estas variaciones horarias, ¿no es cierto? Volúmenes de regulación, proveer una presión adecuada, ¿sí? Y disponer cantidades de agua para casos de emergencia como son incendios, ¿sí? O un daño en la red que nos toque generar un paro, por ejemplo, en la producción de agua en la captación o en la planta de tratamiento. Entonces, cuando hablamos de compensación de variaciones horarias, en realidad nos enfocamos en volúmenes de regulación. Generar el análisis de volúmenes de regulación es vital para poder nosotros tener una buena idea de cómo se va a comportar el flujo de agua dentro del tanque, ¿sí? Y que podamos abastecer a los casos críticos, o sea, cuando tenemos importante crecimiento de aglomeración de personas, o sea, cuando, por ejemplo, en una ciudad que es turística, vámonos a Tonsupa. Tonsupa en épocas de que no hay turismo, realmente tiene consumos de agua súper bajitos. Llegó la temporada alta, la temporada de verano de la sierra,
se llenan todos los edificios, se llenan todos los hoteles, el crecimiento es dramático. Entonces, nuestro volumen de regulación tiene que estar diseñado para poder abastecer el sistema. Y eso era claro, no sé si recuerdan, pero hace unos 8 o 10 años, la zona de Tonsupa y Atacames tenía bastantes problemas de distribución de agua. Empezaba a colapsar y simplemente se quedaban sin agua. Entonces, los nuevos edificios ahora tienen cisternas gigantescas para poder abastecer los problemas que se generaban, ¿no? Ahora ya la distribución de agua fue bastante mejorada en toda la zona de Esmeraldas. Se hizo un proyecto gigantesco para mejorar la distribución de agua. En cuanto a volúmenes contra incendios, tenemos varias opciones. Aquí les he puesto cuál es el caudal recomendado por la RAS, que es la normativa colombiana, la RAS 2000, en donde nosotros sacamos el caudal requerido contra incendios en función de el número de habitantes servidos, ¿sí? Entonces, en esencia es un cálculo bastante simple. Determinamos el caudal y el volumen va a ser el caudal que tenemos que abastecer durante 2 horas, que se considera que es la duración de un incendio. Es una forma bastante simple, bastante fácil de determinar. Nosotros en la norma ecuatoriana de la construcción decimos que para volumen contra incendios, cuando tenemos de poblaciones de hasta 3.000 habitantes futuros en la costa, siempre hablamos de habitantes futuros, y 5.000 en la sierra, no vamos a considerar almacenamiento para incendios. En esencia nos dice que en poblaciones pequeñas, nosotros el volumen de regulación lo utilizaremos para incendios. De esta manera se abarata el costo del sistema. Esto va en función de generar mayor cobertura de agua potable. En poblaciones hasta 20.000 habitantes, se aplica esta fórmula de aquí: 50 veces la raíz de la población. La población está en miles de personas, miles de habitantes. Y para poblaciones mayores a 20.000, la fórmula va a ser 100 por raíz de la población en miles, y tenemos el volumen en metros cúbicos, ¿sí? Entonces vemos que en la norma colombiana tiene un poquito más de detalle, ¿no? Ellos consideran el caudal contra incendios y el volumen dependerá de este caudal utilizado durante 2 horas. Nosotros nos vamos por un lado bastante más simple, donde simplemente en función de la raíz de la población en miles determinamos cuántos metros cúbicos tenemos que incluir. Entonces, en esencia, nuestro volumen del tanque va a ser igual al volumen de regulación más el volumen contra incendios, y normalmente se le incluye también un volumen adicional que podríamos llamarle un volumen de emergencia o un volumen de pérdidas que también se generan. Podemos llamarle pérdidas mejor, en donde estos podrían ser pérdidas por evaporación, pérdidas por fugas que se pueden generar en el tanque, etcétera, etcétera. También nosotros tenemos el tanque como una forma de cubrir los daños o interrupciones en el sistema de agua, de suministro, abastecimiento de agua. Entonces, en esencia, si se daña alguna parte de la red de abastecimiento, nosotros tenemos un tiempo en el cual podemos abastecer al sistema hasta que se generen los arreglos. Esto es una parte importantísima. Y nosotros podemos garantizar el suministro de agua hasta hacer las reparaciones. Normalmente, se puede incluir del 25 al 30% de la suma de los volúmenes que hemos visto. Normalmente se trabaja en función del volumen de regulación, y de esta manera nosotros podemos tener un volumen adicional también en casos de emergencia, que es lo que un poquito hablábamos ahí. Como consideraciones, tenemos que tener en cuenta que la presión de entrada a la tubería se recomienda que sea 5 metros sobre el nivel máximo para que el tanque siempre esté lleno. 5 metros es un buen valor. Si empieza a ser demasiado más alta esta presión, hay que tener en cuenta que puede generarse mucha turbulencia a la entrada del tanque. Entonces siempre tenemos nuestra válvula de control. Esa válvula de control nos sirve para nosotros poder regular esta presión de entrada. El nivel máximo está directamente relacionado con la presión máxima que nosotros vamos a tener en la red, obviamente. De ahí vienen las líneas de energía. Y el nivel de agua mínimo
es la presión mínima de la red. Nosotros tenemos que analizar qué pasa cuando el tanque está con un nivel mínimo de agua. Ojo que eso no significa que el tanque esté completamente vaciado, ¿no? Normalmente nosotros le vamos a definir a nuestro nivel mínimo como un nivel sobre el conducto de captación, normalmente una altura de sumergencia. Esta altura de sumergencia normalmente está entre 50 centímetros a 1 metro. ¿Sí? De esa forma nosotros podemos tener claro que este volumen de aquí abajo se le conoce como un volumen muerto, de manera que no está contabilizado en nuestros cálculos, ¿sí? Pero es necesario primero para evitar que los sedimentos ingresen al conducto y después para evitar que el conducto trabaje con aire, porque el ingreso del aire puede ser problemático. En una conducción que maneje altas presiones puede generar un efecto tipo tipo cavitación. Cuando se genera la cavitación, realmente se pueden dañar los componentes internos, se pueden dañar los conductos y se pueden producir fugas, entonces puede ser peligroso. Normalmente tenemos tanques de acero, de concreto y de mampostería, ¿sí? Dependiendo de los tamaños. El de mampostería hay que tener mucho cuidado, especialmente por la posibilidad de fugas. Cuando tenemos tanques de concreto, hay que tener mucho cuidado en la construcción, lo mismo en la base, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente ahí fundimos la base primero y después las paredes. Entonces nosotros colocamos aditamentos que nos permitan generar un, un sello, podríamos hablar, entre las paredes y el piso. De esta manera nosotros evitamos fugas en la base del tanque, eso es importantísimo. Entonces, cuando ya son tanques grandes o cuando son también cisternas pequeñas, a veces es muy complicado generar la fundación en un solo día. Entonces nosotros tratamos de hacer siempre la base primero. Normalmente en algunos casos se trata de hacerle una pequeña porción de las paredes para en esta pequeña porción colocar los aditamentos. Normalmente se coloca una especie de aleta de caucho que tiene una especie de diente en la mitad. Entonces una parte va fundida en un tramo y la otra parte va fundida en el otro tramo. Y de esa forma nosotros evitamos las filtraciones en los tanques. Tengan en cuenta que si se les generan filtraciones en un tanque, es bastante difícil arreglarlo. Nos toca generar trabajos bastante complejos para poder arreglarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el proceso de fundición. Por eso en muchos sitios optan por los tanques de acero. Los tanques de acero son una buena opción, pero son bastante caros. No se los puede hacer en tamaños demasiado grandes porque se vuelve demasiado caro. Entonces, ahí entra un poco la disyuntiva. Formas de los tanques, hay muchas variaciones, ¿no es cierto? Hay formas cónicas, hay formas cilíndricas, aunque este no es un cilindro en su totalidad, ¿sí? Hay formas esféricas, hay formas cilíndricas también en los que están sobre el suelo directamente. Tenemos formas rectangulares en algunos casos. Entonces, hay que tener en cuenta que todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, las formas cilíndricas sobre el suelo, como ventaja no tienen puntos débiles porque no hay esquinas. Normalmente cuando tenemos un tanque rectangular, las esquinas se pueden volver un punto débil. En la fundición hay que tener mucho cuidado porque son sitios en donde se pueden generar vacíos o que el hormigón no haya entrado de manera adecuada. Cuando hablamos de tanques de acero, normalmente no tenemos ese tipo de problemas, pero como les dije, obviamente son bastante más caros. Los tanques pueden estar sobre el suelo, pueden estar enterrados bajo el suelo y pueden estar sobre una estructura. Se conocen como tanques elevados, tanques enterrados, tanques superficiales y también hay semienterrados. Entonces eso ya depende de nuestro proyecto. Normalmente en zonas donde la temperatura es muy alta, podemos buscar tanques enterrados. De esta manera se genera un mayor control de la temperatura del agua. Cuando tenemos tanques de acero en zonas muy calientes, hay que tener en cuenta que eso puede generar un incremento de la temperatura en el agua. Y les pongo, por ejemplo, en Dubái la temperatura en verano suele ser bastante alta, suele estar
rodeando de los 42, 45, 46 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede? Y todas las conducciones que están sobre el suelo y cuando hay tanques de acero se calientan demasiado. Entonces se vuelve ya un problema. Por ejemplo, en las playas, si ustedes van, tienen las típicas duchas y esas duchas, debido al calor que se genera en el tanque y en la conducción, sale agua hirviendo. Entonces se vuelve un problema ya de comodidad. Pero obviamente para poder solventar eso habría que enterrar esa tubería. Yo les diría, debido a que la mayoría del suelo es arenoso, por lo menos 1 metro y medio. Entonces se vuelve bastante caro. Entonces, ese tipo de situaciones sí se dan inclusive en lugares que tienen calidad de vida bastante alta. A nivel de redes de distribución, no se PVC como en los tanques. ¿No se usa, me dijiste? Ajá, o si se usa el PVC, los tanques de PVC. En tanques demasiado grandes ya no. Realmente no es tan fácil hacer tanques de PVC tan grandes. Y como no tienen una estructura tan fuerte, se tienden a rajar por el peso. Claro, Entonces, normalmente ustedes ven un tanque ya de 2, 3 metros cúbicos, ya es bastante inestable, podríamos decir, ¿no? Comparado a un tanque de acero. Entonces ya en volúmenes muy grandes se vuelve muy difícil. En algunos casos se trata de hacer, por ejemplo, para poblaciones pequeñas, sistemas con tanques de PVC o de polietileno, en donde nosotros tenemos microtanques, que se le llama. Entonces empezamos a utilizar o a ubicar bastantes tanques pequeños en ciertas zonas y de esta forma se tiene una buena ventaja. ¿Por qué? Porque se daña uno, los otros siguen funcionando. Pero el problema es que darle mantenimiento a muchos tanques también se vuelve más caro. Entonces sí hay que tener un buen análisis. Por ejemplo, yo les decía, había un proyecto de riego que era una loma, ¿no? Entonces el tanque lo tenían en la parte más alta, pero obviamente había unos cuantos problemas en taludes. Entonces el sistema de riego era una población por Patate, cerca de Baños, en donde el sistema de riego era casi todo en pendientes importantes. Entonces, este tanque se destruyó ya una vez por un pequeño deslave. Entonces, destruyó el tanque, solo quedó la base. La población tenía un seguro para este sistema. Y bueno, se hizo cargo el seguro. La recomendación era utilizar un sistema de tanques pequeños, de microtanques, para generar el abastecimiento de manera adecuada. Pero nuevamente la comunidad no quiso aceptar la propuesta y ellos volvieron a hacer un tanque de hormigón grande en la misma parte donde ya hubo el derrumbe. Y por segunda vez se les volvió a caer el tanque. Entonces, ¿qué pasó? El seguro ya no les quiso reconocer porque les dijo, y obviamente están incurriendo en lo mismo. Ya hubo un problema y hubo un precedente y volvieron a hacer el tanque ahí mismo. Entonces ahí entraron en un problema legal en donde se les volvió a dañar el tanque, volvieron a lograr que el seguro les reconozca y por tercera vez construyeron el tanque ahí mismo. No sé la verdad qué habría pasado con ese sistema, pero en algunos casos los dueños del proyecto se vuelven un poco intransigentes, ¿no? Entonces pasa eso, pasa un montón, ténganlo en cuenta. Ahí a veces ustedes pueden proponer opciones que no van a ser acatadas y tienen que tener mucho cuidado, especialmente si ustedes son los diseñadores del sistema, ¿no? En esencia, cuando hablamos de tanques, la mejor opción suele ser, en cuanto al punto de vista económico, que el tanque esté en el centro de gravedad de la población. ¿Qué significa eso? Que el tanque esté en medio de todo. Obviamente es bastante difícil por espacio, por estética y por seguridad. Entonces nosotros tratamos de generar ciertas localizaciones cuando no puede estar en el centro de gravedad del tanque. Entonces, por ejemplo, tenemos un tanque de distribución cuando el tanque está antes de la población. Entonces,
¿Qué sucede? Tenemos nuestra captación, se genera el tratamiento y después del tratamiento ya tenemos nuestro tanque. Entonces el tanque, de acuerdo a sus presiones, tiene su presión mínima que abastece a toda la población. Es el tanque más básico. Después tenemos los tanques elevados, que por ejemplo, si nosotros tenemos la captación aquí, tenemos ya el tratamiento, generamos nuestro tanque que se abastece mediante un sistema de bombeo y después el tanque ya nos sirve para la distribución de agua. Yo les decía, en este tanque nosotros, en este sistema, más bien dicho, nosotros tenemos una buena opción en cuanto a lo que es el funcionamiento del sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir abasteciendo al tanque a lo largo de todo el día. Y el tanque va a seguir distribuyendo el agua. Entonces yo puedo decir, sí, tengo 3 bombas, la bomba 1 trabaja media hora, después trabaja la 2, después trabaja la 3. A las 9 de la mañana, como hay alta demanda de agua, trabajan la bomba 1 y la bomba 2 en conjunto. Entonces yo ya puedo planificar la distribución. Entonces eso es una ventaja porque yo puedo proteger a las bombas y puedo generar un cronograma de mantenimiento y un cronograma de operación de tal manera que nuestro sistema siempre esté funcionando sin ningún problema y que yo pueda dar cualquier tipo de mantenimiento sin ningún problema. Entonces es una ventaja importante. Aquí tenemos otro sistema en donde está la captación. Llega el agua al tanque de distribución. Como tenemos una topografía con bastantes variaciones, se distribuye el agua a la población y como les decía, contamos con un tanque de cola, que también se conoce como tanque de compensación, en lo que este tanque nos sirve para cuando no hay mucho consumo, almacenar el agua y cuando hay bastante consumo, nosotros generamos un abastecimiento por los dos lados para mejorar la presión del sistema. Entonces yo les diría, este sistema cuando es posible generarlo es bastante bueno porque nos ayuda a mejorar el confort de los usuarios dramáticamente. Entonces sí está claro cómo serían los usos principales de los tanques. Sí, Perfecto. Entonces también nosotros podemos contemplar el uso de tanques rompepresiones. Los tanques rompepresiones simplemente nos ayudan a reducir la presión a la que va a estar sometida la tubería. Es un tanque a flujo libre. Tiene que estar a flujo libre. ¿Por qué? Porque llega el agua con presión y aquí directamente se vuelve la presión igual a cero. Entonces es bastante útil porque de esta manera yo puedo controlar las presiones excesivas, puedo ahorrar en lo que son espesores de la tubería, ¿sí? Pero la cosa es que hay que ubicarlos de manera correcta, de tal manera que llevar las presiones a cero no pueda volverse un problema ya en las partes subsecuentes de la red de distribución. Entonces hay que analizar con bastante criterio dónde se puede colocar un tanque rompepresiones. y este Ajá. tanque sería equivalente a lo que hacíamos en hidráulica aplicada, que eran las chimeneas de presión. Desde el punto de vista más básico, sí. Por eso le habla justo aquí con rebose. En casos de emergencia esto puede tener un rebose. ¿Qué es un rebose? Simplemente un sistema para que el agua cuando sobrepasa el cierto nivel pueda llevarse a un desagüe, puede llevarse un alcantarillo, lo que sea. Entonces, en esencia, si tengo golpe de ariete, funcionaría como una chimenea de equilibrio, pero claro, viene el golpe de ariete y se va a producir aquí bastantísima turbulencia, va a elevarse el nivel del agua, entonces este sistema de rebose se desharía de toda esa cantidad de agua. Pero tiene que estar diseñado para que pueda llevarse toda esa cantidad de agua. Porque si colapsa, podría generar socavación alrededor del tanque y eso podría ser crítico. Claro, o sea, la chimenea de presión es para casos mucho más críticos. En este solo sería para regular la presión que va a las tuberías, no para Exacto. soportar un golpe de ariete. Exacto. Ajá. Nos sirven como un tanque de carga también. Y esto es importante porque el tanque rompepresiones puede usarse como un tanque de carga, por ejemplo, cuando el diámetro de acá es más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De esta manera yo almaceno cierta cantidad de agua y permito que no se produzca una transición demasiado brusca.
O por ejemplo que este conducto de acá tenga una pendiente mucho más alta, entonces va a tener más velocidad. Entonces de esa manera, como va a entrar bastante más rápido el agua, yo genero un tanque de carga también para abastecer el sistema. Entonces sí podría funcionar como un sistema de regularización en el caso de que haya variaciones de presiones. Ten en cuenta que si se genera el golpe de ariete, sí podría haber desbordamiento, ¿no? Entonces no les recomendaría como un sistema de control de golpe de ariete, pero sí para regular ciertas variaciones de presión. Y obviamente también hay válvulas flotadoras, esto para aguas ya tratadas. Las válvulas flotadoras lo que hacen es cuando el tanque está muy lleno, pues cierran el paso del agua. Obviamente hay que tener cuidado de que el sistema pueda funcionar de manera adecuada, ¿sí? Cuando se produce este cierre. El tanque rompepresiones es una herramienta bastante útil, pero siempre tengan en cuenta que el tanque rompepresiones tiene que ser bien ubicado, porque si nosotros empezamos a poner en cambio muchos tanques rompepresiones, puede que le dejemos a ciertas zonas sin la presión suficiente. Entonces el análisis de ubicación tiene que estar bastante bien hecho. Y de ahí los tanques de reserva, ¿no es cierto? Se diseñan con el caudal máximo diario, obviamente porque el tanque ya genera la regularización horaria por sí mismo. El caudal que entra normalmente se le toma como constante, ¿sí? Nosotros en esencia lo que hacemos es generar un caudal promedio a lo largo del día y tomamos como que el caudal va a ser constante en cuanto a su ingreso al sistema o al tanque. El caudal que sale siempre va a ser variable, en cambio, por eso la necesidad de la regularización. Tiene que estar ubicado donde exista buena presión en la red. La presión del tanque de carga es la que gobierna lo que se entrega al sistema. No puede ser demasiado alta la presión. Hay que tener muy en cuenta la posibilidad de fugas, especialmente en las uniones o en los accesorios. Y como les decía, es preferible generar sectorización en los sistemas de distribución porque de esta forma nosotros podemos generar un sistema con mucha mejor calidad en cuanto a presiones y en cuanto a distribución del agua. Entonces, en esencia, aquí un poco de lo mismo que vimos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que en las horas de menor consumo vamos a llegar a nuestra presión máxima. ¿Por qué? Porque no se va a consumir mucho, no va a haber muchas pérdidas en el sistema, mientras que cuando estamos con máximo consumo, la presión va a ser la mínima. Entonces nosotros tenemos que analizar los dos casos, ¿sí? Hay que generar un análisis de cuánto va a ser el máximo consumo y cuál va a ser el mínimo consumo para poder saber cómo se comportan las presiones en los dos casos. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, en esencia, si nosotros tenemos red de distribución en esta zona que está bajo la presión mínima, bajo la línea de gradiente hidráulico mínimo, no hay problema en cuanto a presiones. No necesita una cisterna desde el punto de vista de presiones la vivienda, no necesita una bomba. Obviamente, si es que hay discontinuidad en el abastecimiento de agua, cosa que pasa bastante en el Ecuador, ya se necesita una cisterna para abastecer de agua. Y cuando tenemos una red de distribución que está justo en el punto mínimo, puede que en algunos casos no tengan la presión suficiente cuando hay alto consumo. Entonces ya se necesita una cisterna para abastecimiento. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces ustedes dicen, sí, en esta vivienda hay ratos que hay una muy buena presión, pero de repente no hay bastante agua, baja la cantidad de agua. Eso se debe a que son horas de alto consumo en donde baja dramáticamente el abastecimiento. Más bien dicho, la presión del agua para el abastecimiento. Hice una pregunta. Ajá. ¿A qué se refería el nivel estático mínimo y la diferencia con el dinámico? El nivel estático mínimo. El nivel estático mínimo que está aquí es qué sucede cuando el tanque está vacío, ¿no? Dijimos que hay un volumen muerto acá abajo. El nivel estático mínimo nos sirve para identificar en el caso crítico cuál es la presión mínima con la que vamos a trabajar. O sea, es la carga de presión del volumen muerto, por así decirlo. No, de cuando el tanque está casi vacío. Digamos, este es el tanque. Esta es nuestra conducción. Recuerdan, el nivel mínimo estará por aquí.
Entonces ahí vamos a tener mucho menos carga, ¿no? Digamos que este sea este nivel de acá. Va a ser menos la carga que cuando tenemos el nivel máximo. ¿Sí? Entonces para análisis de presiones tenemos que trabajar con el mínimo porque obviamente es el caso más crítico. Ya, Dependiendo del tamaño del tanque, esta diferencia podrá ser 2, 3, 4 metros, lo que sea. Entonces, si nosotros queremos definir cuál va a ser el abastecimiento en cuanto a presiones, la recomendación es trabajar con el nivel estático mínimo, de tal manera que sepamos cuando el tanque está prácticamente vacío, cuál va a ser el rango de presiones que vamos a manejar. ¿Sí está claro ahí? sí, sí, gracias. Entonces, de ahí en cuanto a accesorios, nosotros tenemos válvulas de aire. La válvula de aire permite la salida del aire, también permite que el vaciado o llenado del conducto se genere de mejor manera. Normalmente se recomienda colocarlo cada 300 metros en las zonas altas, ¿sí? El aire puede incrementar las pérdidas también y el aire puede generar también variaciones en caudal. Digamos que esto de aquí es aire. Entonces la sección transversal, el área, va a disminuir y esto puede generar mayor velocidad, puede generar pérdidas, puede generar turbulencia, que generan problemas en el sistema. Entonces aquí colocamos una de estas válvulas de aire, ¿no es cierto? En donde se permite la salida del aire de tal manera que se proteja el sistema. En algunos casos también hay válvulas manuales que son más baratas, pero obviamente necesitamos un operador que cada cierto tiempo las abra para que salga el aire. Las válvulas de purga son algo así. Estas se colocan en la parte baja de los sistemas. Las válvulas de purga nos permiten deshacernos de material sedimentario que se acumula en la tubería. Normalmente son de funcionamiento manual. Esta sí, lo que se hace es abrirla y se permite que salga todos los sedimentos acumulados. Obviamente las válvulas de purga se colocan en las partes bajas del conducto. De ahí tenemos las válvulas de corte o de cierre, simplemente son las válvulas de control. Nosotros generamos la regularización del control o del caudal que tenemos nosotros en el conducto mediante la apertura o cierre de estas válvulas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no hay que darle chance a que estas válvulas estén sin control, o sea que no hay alguien encargado de operarlas. ¿Por qué? Porque pueden generar problemas en el sistema, ¿sí? A veces las válvulas no están completamente abiertas y eso genera pérdidas y eso puede generar problemas en lo que es el sistema de abastecimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso puede pasar, especialmente en zonas pequeñas. Ya en sistemas grandes, nosotros tenemos sensores para identificar qué tan abiertas están estas válvulas y de esa forma tenemos un mejor control del sistema. Si ustedes se van a una central hidroeléctrica, todas las válvulas tienen sensores que nos indican qué tan abierta o qué tan cerrada está la válvula. De esa manera nosotros podemos saber, por ejemplo, si es que en algún lugar necesitamos disminuir la presión, podemos cerrarle la válvula, inclusive con un control automático. Las válvulas reductoras de presión es una opción adicional a los tanques rompepresiones. ¿Cuál es el problema? Que estas válvulas empiezan a generar que se pierda presión en el conducto, ¿sí? Nosotros la regulamos para que si llega a cierta presión, se limite la presión en el conducto. El problema es que, obviamente, si nosotros tenemos mucha variabilidad de presiones, lo que sucede es que se empiezan a dañar de manera rápida. Normalmente suele ser una buena opción el tanque rompepresiones. Estas válvulas irían en casos en donde ya tenemos, por decir, un sistema en donde solo ciertos puntos tienen que estar controlados en cuanto a presiones. Tenemos válvulas de entrada de caudal, que puede ser una válvula flotadora, ¿no es cierto? Entonces, conforme estamos flotando, se genera el corte del ingreso de agua. También pueden ver este tipo de válvulas con radares, que son simplemente flotadores, en donde el flotador llega a un nivel y se apaga el sistema. Eso también es común. Tenemos el bypass también, que en esencia, cuando nosotros estamos trabajando en el mantenimiento de un tanque, el bypass se activa y genera que el agua vaya directamente al sistema
de distribución. Entonces, en esencia, lo que hace es simplemente generar un paso lateral que entregue agua directamente al sistema. Obviamente, esto nos sirve para que nosotros podamos abastecer al sistema cuando estamos dando el mantenimiento al tanque. Hay que tener en cuenta que ahí no hay regularización, entonces no vamos a tener unas presiones más o menos similares, sino las presiones van a depender directamente del consumo que estamos teniendo. Entonces es un elemento para casos de emergencia que nos puede servir para no quitar el servicio de agua potable. Y de ahí tenemos sistemas como drenajes, en donde en esencia el drenaje nos permite deshacernos de elementos sedimentarios y también para deshacernos en caso de que nosotros tengamos presiones muy altas en el sistema. Simplemente son puntos en donde hasta cierta presión se genera una apertura para permitir la salida del agua y de esta forma proteger presiones muy altas. Y tenemos aquí salidas del tanque, conductos de ventilación, que simplemente son accesorios bastante básicos. Y después se suele requerir la instalación de un punto, un desagüe de rebose, que significa cuando el agua llega a un nivel muy alto, que permita que esta agua salga del sistema por un conducto de limpieza, un conducto de desagüe. Normalmente no se lo incluye en todos los sistemas, pero en algunos casos sí puede ser bastante útil. Entonces hay que tener en cuenta su utilización. ¿Hasta ahí alguna duda? Aquí tenemos un poco de lo mismo. Entonces, en cuanto a capacidad de regularización, son los volúmenes de regulación. Esto ya lo vimos en hidráulica aplicada, por eso el día de mañana lo vamos a revisar rápidamente, porque esta es materia que ya se lo vio en hidráulica aplicada. Entonces, revisen el ejercicio, les puse un ejercicio simple. Normalmente es bastante similar a lo que se ve en hidráulica aplicada, por eso no puedo dedicarle demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, para el día de mañana, por favor, revisen este ejercicio y terminamos con lo que sería ya redes de distribución. Un análisis rápido de lo que tenemos en cuanto a redes de distribución y que se complementaría con el trabajo final que les mandé acerca de una distribución de agua con una red en el panel. Entonces, ¿alguien alguna duda? Si no hay dudas, entonces podemos quedar ahí hoy día. Revisen porfa Sí, eso sí. para mañana y especialmente lo que es volúmenes de regulación, porque como les digo, estamos un poquito atrasados y nos toca igualarnos y mañana ya terminar lo que es agua potable para poder entrar a lo que es alcantarillado. Inge, disculpe, ¿me puede poner en mi cara? Ya les pongo un segundito. ¿Quiénes no están en lista? Inge Solano. Yo dije, no sé si me escuchó, Padilla. Sí, está. Gracias, Inge. Listo, entonces un buen día para todos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Inge.